Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una escena campesina con pasteles tizas. Estoy agregando en estos momentos azul cian. Voy a dejar unos espacios sin pintar esto para pintar ahí las nubes. Antes de comenzar a pintar, pues yo había hecho un dibujo con casi todos los elementos que va a tener el trabajo. Y ahora lo estoy trabajando. En estos momentos agrego sobre el cian, aunque no lo cubro completamente, azul ultramar claro. Continúo trabajando dando un manchado general. No hago demasiada presión con la tiza. En estos momentos agrego un rosa oscuro y ahora un poco de amarillo. Utilizo el dedo para difuminar primeramente los azules entre sí. Limpio el dedo y ahora difumino amarillo y rosa entre sí. Con blanco aclaro el rosa y el amarillo un poco, mientras que con la misma tiza lo voy integrando al resto del cielo, que sería entonces en los tonos azules. En vez de integrarlo con el dedo, lo voy a integrar con la tiza. Mientras voy aclarando e integrando, voy definiendo la forma de las nubes. Con el mismo blanco voy entonces a aclarar la parte más baja del cielo. Utilizo azul ultramar, en esta ocasión oscuro, para ir marcando un área de montañas. Intercalo un poco de gris claro. Ahora con blanco voy a integrar un poco los tonos. Utilizo el dedo para trabajarlo un poco más y luego voy a comenzar a repetir algunos tonos porque estimo es necesario. Si usted quedó satisfecho con el resultado, pues no tiene que continuar trabajando el área y puede seguir trabajando otras áreas de su trabajo. Aquí estoy aplicando nuevamente el azul ultramar oscuro. Voy definiendo un poco más las montañas. Voy agregando un poco de color e inmediatamente voy integrándolo al trabajo con el dedo. Como no quedé completamente satisfecha con el resultado, entonces voy a trabajar un poco más. Ahora voy a intercalar un poco de azul claro. Lo voy agregando y lo voy integrando
con el dedo. De esta manera vamos a continuar trabajando hasta conseguir el resultado que queremos. Ya terminado con el área de montaña, vamos a continuar trabajando. En estos momentos agrego un poco de verde esmeralda. Como estamos acercándonos al primer plano, las cosas van a tener entonces mayor color, colores más vivos, y entonces vamos a ir agregando un poco de detalle, aunque no demasiado porque aún hay mucha distancia. Trabajo con el verde esmeralda para no perder la forma del dibujo de la casa. Entonces, donde va a estar aplicado el verde esmeralda, utilizo para marcar un poco la forma de la casa. De esta manera la preservo esa forma. Utilizo ahora un verde claro. Este verde va como hacia el amarillo. Lo voy agregando y lo voy dando el trazo en la dirección que quiero se vea el suelo. Ahora estoy agregando un tono de verde esmeralda claro, seguido de un siena. Agregué un poco de gris y esta combinación hace que el siena se vea como hacia el violeta. Repaso nuevamente con el verde esmeralda. Estoy sugiriendo pequeños árboles por la distancia, ¿verdad? Se ven pequeños. Aquí agrego un poco de oscuridad al verde que ya había aplicado. Estoy haciéndolo con un azul bastante oscuro. Y ahora utilizo el verde claro para dar un poco de volumen a estos árboles. Utilizo el rojo para pintar el techo de la casita. Voy a utilizar azul ultramar claro para pintar las paredes. Voy a aclarar un poco la pared que está recibiendo mayor luz. Utilizo un lápiz negro, en este caso de carbón, para ayudarme a pintar lo que es un poco sombras, además de marcar puertas y ventanas. Utilizo el carbón porque mis tizas son muy anchas para el espacio que estoy pintando. Si tienes tizas en lápiz, pues puedes utilizarla. Este es el momento para esto. Si no tienes ninguno, te puedes ayudar con un lápiz de grafito que va a quedar hacia el gris, pero te va a servir. Continúo trabajando nuevamente con el verde esmeralda. En esta ocasión voy a pintar un árbol o a comenzar a pintar un árbol que hay cercano a la casa que está más en el primer plano, más cerca del primer plano. Voy a sacar algunos trazos fuera de la mancha para sugerir hojas que salen. En estos momentos agrego negro y repaso nuevamente con el verde esmeralda. Esto es para dar áreas de sombra.
Voy también a marcar un poco al lado otro árbol que voy a estar desarrollando poco a poco, que aún no sé, no tengo una certeza de cómo lo voy a hacer, así que solamente voy haciendo los primeros manchados según vaya necesitando y más adelante lo trabajo más a detalle. Estoy utilizando mi verde claro que va hacia el amarillo para ir marcando una parte del suelo que está en la distancia y con el siena marco otra parte que no tiene como vegetación, es como una tierra barrosa, que es lo que se está marcando aquí. Estoy dándole un poco de relieve a al suelo. Estoy utilizando en estos momentos el esmeralda claro. Voy a dejar así por ahora lo que estábamos trabajando y voy a entonces a comenzar a trabajar el follaje del flamboyán. Con azul oscuro estoy marcando áreas de sombra. Ahora utilizo rojo y voy a cubrir toda el área. Este va a ser el color base del follaje de este flamboyán. Nótese que mientras se pasa el rojo sobre el azul, se va a mezclar y va a dar paso a un violeta oscuro. Es lo que estamos buscando para el área de sombra. Si quieres que sea la sombra un poquito más oscura, en vez de azul oscuro, puedes utilizar negro. Voy a dejar por ahora el árbol así. Estoy marcando, solamente marcando lo que es el techo de la casita. Voy entonces a trabajar o a retomar el árbol que está detrás de esta casita. Utilizo un poco del verde claro para marcar las hojas y voy a comenzar a trabajar el volumen. Estoy haciendo trazos pequeños en distintas direcciones. Son simplemente rayitas, algunas derechas, algunas un poco curvas, de vez en cuando algunas en forma de X. Con el verde esmeralda claro, voy entonces agregando un poco de luz al tiempo que voy dando un poco más de volumen. Estoy agregando violeta al otro árbol para hacerlo como de flores violetas. Con amarillo voy a tratar de levantar un poco las hojas, que por cierto prácticamente perdí el verde con el tono violeta. Así que voy a utilizar diferentes tonos de verde para levantarlo un poco. Repaso el violeta y ahora con un rosa oscuro voy entonces a dar un poco de volumen a esas flores y con algo de amarillo levanté aún más algunas hojas. Repaso con mi verde claro el suelo. Voy a cortar un poco el tamaño del árbol que recién pinté y continúo trabajando. Con este tono de verde lo que estoy dando es una base. Prontamente se va a trabajar sobre este color un poco más. Aquí estoy trabajándolo un poco más. Utilizo el amarillo para esto. El amarillo que estoy utilizando es uno bastante oscuro, pero no es ocre. Es más bien como un amarillo de cadmio.
Con ese mismo tono de amarillo voy a pintar la pared de la casita. Dibujé un poco la forma de otro árbol o arbusto que hay frente a la casita para preservar la forma. Pinté alrededor de esa forma. Marco un poco la forma, la pared de la casita en el otro lado, que no es necesario hacerlo. Retomo el techo. Voy a aplicar el violeta. Voy a aclarar un poco con un rosa claro. Ahora con blanco aclaro un poco. Primeramente el borde del techo. Voy a integrar con el mismo blanco un poco los colores que ya agregué. Y de ser necesario, repito el procedimiento. Esto hasta quedar conforme con el resultado. Utilizo marrón para pintar una sombra no demasiado fuerte que hay del techo de la casita, donde se une el techo de la casita con la pared. Luego con el amarillo que utilicé para pintar la pared voy a suavizar un poco ese tono. Simplemente le repaso un poco del amarillo encima sin hacer presión. Con el marrón nuevamente hago las divisiones de las tablas que componen esta pared. Son forma horizontal y las suavizo nuevamente con el amarillo. Esto es cuestión de gusto. Yo las suavicé, pero si le gusta tenerlas bastante marcadas, puede dejarlas así. La otra pared, como está en área que no recibe mucha luz, voy entonces a trabajarla un poquito diferente. Primero aplico en la base el marrón, mismo que utilicé para la sombra y la división de las tablas. Entonces encima agrego el amarillo, mismo que utilicé para la otra pared. Lo voy a aplicar mientras los voy integrando. Aquí hice un poquito de presión para integrarlos bastante. Ahora utilizo el mismo marrón para la división de las tablas, que son también en forma horizontal. Voy a dejar así por el momento y mientras voy solamente a dar por ahora la base del tronco del flamboyán. Esto lo estoy haciendo en negro.
Continúo trabajando en el suelo. En este caso estoy agregando un poco de marrón. Solamente es la base. Sobre esta base entonces voy a aplicar un poco de siena. Si no deseas agregar el marrón e ir directamente a trabajar con el siena, puede hacerse. En esta área cercana a la casita voy agregando negro, aunque no estoy velando demasiado la forma, en esta parte va a haber un balcón y voy entonces trabajando poco a poco las bases del tono que lleva ese balcón. En ese tono negro agrego nuevamente, puede ser o marrón o siena, el que desee. Va a quedar igualmente, va a quedar oscuro y lo que necesito es un tono amarronado oscuro en esta área. Estoy haciendo un pequeño borde en el suelo. Utilizo verde esmeralda para esto y lo aplico sin hacer nada de presión. Repasé el amarillo que aunque no se vio, pues simplemente lo que hice fue repasar colores. Aquí estoy trabajando un poco más puertas y ventanas de la casita. Agregué, repasé la puerta y ventana que había y agregué ventanas adicionales. Voy a dar en estos momentos una base solamente por ahora con un verde oscuro en el área donde está situado el flamboyant y voy haciéndolo marcando la forma de lo que ya hay ahí dibujado para no perderlo. No se preserva perfecto, pero sí la mayor parte del dibujo se va preservando, entonces tenemos una buena guía a la hora de pintar. También voy definiendo un poco la forma de esta área, de este suelo. Va subiendo como si esto fuese una montaña y estamos trabajando la parte más baja de la misma. Donde se cruzan los caminos hay un área en verde. La comienzo a trabajar un poco con verde claro. Estoy agregando el amarillo con el que trabajé anteriormente el suelo. Y si se lo olvidó, pues fue el mismo amarillo que utilicé para la pared de la casita. La verdad, puede utilizar el amarillo que desee. Aquí estoy trabajando un poco un árbol eh, de tono azul que hay entonces frente a la casita o a la casa más grande. Estoy utilizando el azul cian como base. Con un azul oscuro voy entonces a pintar las áreas de sombra de este follaje. Utilizo negro para ir marcando las áreas de sombra del árbol sobre el suelo. Repaso nuevamente la parte oscura que hay al lado de la casa, que prontamente va a ser un balcón.
Voy a trabajar una ventana en esta área. Me estoy ayudando con mi lápiz de carbón. Hago un rectángulo lo mejor que puedo. Lo relleno con el negro. Y ahora voy a trabajar una puerta que tiene esta ventana. Así que voy marcando más o menos sin hacer demasiada presión donde o hasta dónde va a estar situada la puerta. Aquí con un amarillo bastante claro pinto sobre el área de la puerta para ir aclarando. Ahora utilizo blanco para ir marcando un poco los detalles que tiene esa puerta. Con el negro, sin hacer presión, voy marcando la separación de la puerta a la pared. Con un poco de marrón voy dando algo de sombra en los detalles que tiene esta puerta. Utilizo blanco, en este caso estoy ayudándome con un lápiz de carbón blanco para un enmarcado en la ventana. Si la punta de tus tizas te permite pintar en áreas finas o pequeñas, pues puedes utilizar la tiza. Si tienes un lápiz de tiza en blanco, mucho mejor. Voy aquí a marcar lo que es el suelo del balcón. Estoy utilizando para ello un poco de beige. Aunque la mancha que había hecho oscura era bastante grande, voy a utilizar de esa mancha solamente el tamaño que necesito. Agrego un poco de amarillo claro para marcar ese borde. Utilizo mi lápiz de carbón negro para marcar la puerta de la casa más una ventana que tiene en este lado del balcón. Con menos presión voy marcando la separación o voy marcando la puerta que está abierta con amarillo claro, pues aclaro un poco, valga la redundancia, aclaro un poco el tono de la puerta y con el marrón voy haciendo los distintos detalles que tiene la misma. Nuevamente con mi lápiz de carbón me ayudo para dar un poco de oscuridad, o sea que voy a agregar esto sobre el marrón sin hacer nada de presión, solamente para oscurecer un mínimo ese tono de marrón. Con blanco voy resaltando las partes que son unas tablitas que la puerta de la cual está construida la puerta, así que las voy marcando con un poco de claridad. Ahora voy a dibujar una ventana y la voy a trabajar de la misma manera. Retomo el árbol azul, utilizo un azul más claro para dar un poco de volumen.
Voy a continuar trabajando el balcón, así que nuevamente con mi lápiz negro. Ya sabes que si tu tiza te permite hacer cosas pequeñas, finas, pues puedes utilizar tu tiza. Para estas áreas hago los soportes del techo del balcón. También los soportes de la casa. Voy a trabajar el pasamanos y toda la decoración de este. En estos momentos lo trabajo todo en negro, pero va a tener su color. Así que esta es simplemente la base. Entonces con el marrón, sin hacer demasiada fuerza y con mucho cuidado para que no salirme de las marcas en negro, estoy dando ese tono amarronado lo mejor posible. Vamos a trabajar, ¿verdad? Con mucho cuidado. Ahora utilizo el blanco para dar un poco de luz. El blanco vamos a intentar darlo, si es posible, en el lado izquierdo de los trazos que ya se hicieron. Hacemos, ¿verdad? Lo posible. Si no lo puede hacer, entonces marque donde pueda marcar siempre y cuando esté sobre las bases que ya se han dado. Voy a dejar por ahora el balcón así. Voy entonces a trabajar el área donde está situado este flamboyán. Estoy agregando un poco de verde claro, el verde que va hacia el amarillo. Ahora utilizo amarillo para dar un poco más de luminosidad. También con este amarillo estoy marcando un poco la textura del suelo. La parte que queda más cercana a la raíz no es necesario ponerle amarillo, puesto que esa área la vamos a oscurecer un poco por la sombra que hace el follaje del árbol en el área. Estoy utilizando para esto un poco de verde esmeralda oscuro, y si se desea oscurecer un poco más puede o poner negro y encima verde o azul, o simplemente sobre esta esmeralda agregar un azul oscuro. También puede aclarar perdón, oscurecer el área con tonos de marrón. Aquí estoy sobre el negro, la base negra que se había dado en este tronco, estoy agregando marrón. Esto va a hacer que este marrón oscurezca aún más de lo que ya es. Hago un poco de fuerza para que cuando aplique el marrón se vaya mezclando con el negro. Aquí voy a extender un poco más y añadir unas ramitas. Esto es opcional. Utilizo el negro para hacerlo y luego voy a agregar entonces el marrón tal como se hizo en el resto del tronco.
Con negro voy a marcar un poco el área de sombras que hay en las raíces. Con el beige, entonces voy a dar un poco de forma eh, al tronco. Aquí voy a dar un poco de fuerza en las áreas que quiero levantar aún más, donde quiero que este tono claro se note. Voy dando el color, no es necesario cubrir completamente el tono marrón. Así vamos marcando un poco las formas y dando algunos volúmenes. Estoy agregando un naranja oscuro en el follaje del árbol. Voy a estar dando este tono, tratar de cubrir eh, las partes donde se ve el papel. No lo voy a agregar sobre las áreas de sombra. Necesito que esos tonos oscuros se preserven. Así que voy aplicando el tono y luego, de ser necesario, si quieres recuperar algunas áreas o tener más áreas rojas, entonces pues con el rojo da un manchado. En las áreas que usted desee, ¿verdad? Que permanezcan en ese tono rojo para hacerlas simplemente más intenso. Si pierde algún área de sombra, puede rescatarla, simplemente mancha con un poco de azul y luego con rojo como se hizo en un principio. Estoy ahora utilizando un naranja más claro para entonces marcar un poco las luces y de esta manera dar algo adicional de volumen. Aquí voy haciendo trazos, yo estoy utilizando las formas de X, pero usted va a utilizar el trazo que más cómodo se le haga. Una vez terminado ya con el flamboyán, voy a continuar trabajando el resto del área. En este momento aplico un poco de siena en lo que es el camino por donde va un hombre con una vaca. Voy más o menos marcando el camino con la forma de lo que tengo dibujado para preservarlos, aunque no quedan exactos y perfectos, pero mantenemos bastante la forma. Como puedes ver, la vaca ya dejó de parecer una vaca, se parece ahora a un oso polar, por ejemplo. Pero luego vamos a ir tratando de devolverle la forma que lleva. Marco un poco las sombras tanto de la vaca como del hombre. En estos momentos aplico azul, utilizo el ultramar claro para las partes que llevarían sombra en la vaca. Utilizo el beige para la parte de luz o más claras. ¿Por qué no utilizo blanco en estos momentos? El blanco todavía no lo utilizo porque el papel es blanco y blanco sobre blanco no se va a notar. O sea, no vamos a alcanzar a darle volumen a esa vaca. De esta manera, esta es una manera de hacerlo.
Usted lo puede hacer de la manera que usted desee. Aquí ya vamos dando un poco la forma. Ahora sí, vamos a trabajar con blanco. Vamos aclarando los tonos que ya pusimos al tiempo que vamos a ir integrando los tres tonos. De esta manera vamos a lograr dar un tono claro que poco a poco vamos a ir viendo como blanco y al tiempo le dimos volumen a este animal. Estoy retocando un poco la sombra en el área del cuello. Es un área muy pequeña para trabajar, así que voy poco a poco. Me ayudo con el lápiz negro de carbón para ir marcando las manchas que tiene esta vaca. Vamos a ir poco a poco dando color, pero también definiendo y mejorando la forma. Así que donde necesitamos agregar negro para hacer una sombra, vamos a hacerlo sin hacer presión para que la forma se vea bastante fluida. Agregué un ojo, es simplemente una manchita. Ahora me ayudo con el lápiz para definir aún más aquellas partes que son más claras. Utilicé un poco de rosa para marcar el área de boca y nariz. Simplemente una manchita sin definir. Y sigo trabajando con blanco para definir un poco la forma, pero no hay detalles como tal, simplemente es la forma. Aquí pinto la oreja o las orejas. Doy un poco de forma con blanco. La oreja me quedó un poco grande, así que con los tonos que utilicé para el paisaje, con esos tonos es que voy entonces a ir arreglando la forma. Las patas, por ejemplo, la forma la arreglo utilizando el color que se usó en el camino y las partes más altas que quedan detrás, que quedan de frente, perdón, a lo verde, pues se utilizan esos mismos tonos de verdes para ir corrigiendo. Aquí estoy marcando una pata trasera, la que queda para la parte de atrás, que no tenemos mucha visibilidad de ella, así que a menor detalle la vamos a ir marcando. Voy a trabajar un poco ahora el hombre. Utilizo negro nuevamente para pintar las piernas. Esto es una silueta bastante sencilla, no hay que tener conocimientos en dibujo de la figura humana, todo es sugerido. Utilizo el beige para la base de la camisa. Si nos queda algo mal, muy ancho y queremos afinar un poco, por ejemplo, entonces al igual que hicimos con la vaca, vamos a utilizar los colores del paisaje para corregir. Utilizo blanco para marcar un poco el brazo y para ir dando un poco de luz en el pantalón. Las partes que están más expuestas a la luz van a tener un poco de este blanco que al mezclarse con el negro vamos a obtener un gris. No hago fuerza para que no quede demasiado marcado. También hago lo propio en los zapatos. Utilizo amarillo claro para levantar aún más el brazo y con negro muy suavemente voy a separar el brazo del cuerpo. Si tienes un lápiz de un tono marrón es mucho mejor para marcar ese brazo. Con marrón marqué un poco el rostro y la mano del hombre sin detalles, simplemente pinté un poco el área.
Aquí agrego amarillo para trabajar el sombrero. El amarillo es la base. Perdí el rostro, así que lo marco nuevamente. Y con blanco voy a dar un poco de volumen a ese sombrero. Repasé con amarillo claro, nuevamente con blanco. Aquí cuando puse el blanco se me fue la mano, extendí el color del sombrero demasiado, así que voy a corregir utilizando los tonos del fondo. Con negro voy a marcar la soga o cuerda que lleva el hombre eh, por encima de su hombro y amarrada a la vaca. Pongo negro nuevamente para marcar un poco más la sombra, pero esta sombra la vamos a suavizar un poco con el color del camino. Si la quiere dejar completamente negro, lo puede hacer. Ahora repaso el camino. Estoy utilizando el siena para esto. Para las sombras voy a utilizar un poco de marrón. Voy a hacer un poco de sombra donde se encuentra el borde del camino con las hierbas y con las sombras de tanto de la vaca como del hombre. Las voy a llevar hacia el tono marrón sobre el negro que ya habíamos eh, agregado. En el balcón voy a estar pintando una mujer o sugerir una mujer. Utilizo el naranja oscuro para la blusa. Como ya el fondo es amarillo, pues simplemente me fui con el blanco a marcar. Puede ser un sombrero o un pañuelo. Yo intenté hacer un pañuelo, me quedó un poco, parecía más un sombrero, pero en sí es un pañuelo. Y con azul oscuro voy a entonces marcar la falda. Si tapamos algo del balcón, pues lo rescatamos y listo. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.